Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. A los grandes cracks del fútbol les cuesta trabajo retirarse de la cancha. Es por eso que deciden reencontrarse para volver a intentar esas jugadas o goles de aquellos años que les brindaron tardes de gloria en los estadios y aprovechar para volver a abrazar a viejos amigos. Esta vez en Deportrip daremos un repaso por los mejores partidos de leyendas, así que ponte cómodo porque a continuación te deleitaremos con golazos, grandes jugadas y mucho más. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros contenidos. Comenzamos con un partido en el que dos grandes figuras del fútbol de Brasil decidieron juntar a varios amigos. A este encuentro le llamaron The Beautiful Game. Por un lado Ronaldinho, mientras que el equipo contrario estaría comandado por Roberto Carlos. Participaron futbolistas en activo como Vinicius Jr., Militao, Mariano Díaz, Falcao, Arturo Vidal y Paulo Dybala, mientras que por parte de las leyendas estuvieron Rivaldo, David Trezeguet, Aldair, Diego Lugano, Patrick Kluivert, el Pibe Valderrama, Rafael Márquez, René Higuita, entre otros. Pero además, este encuentro tenía un toque especial con grandes figuras de otros ámbitos como las de NBA, Stevie Nash y Leandro Barbosa. Comenzaron las acciones y como se anticipaba, Dinho intentaría sacar la magia, como lo hizo durante toda su carrera, buscando jugadas de fantasía y siempre disfrutando del juego. La primera anotación llegaría por parte del mismo Gaucho, quien después de jugar con pared con Dybala, remató a portería con la tranquilidad y calidad que le caracteriza. Pero la respuesta del equipo de amigos de Roberto Carlos vendría enseguida, para empatar el marcador. Se combinaron Rivaldo, Trezeguet y Falcao y fue Radamel quien la puso picadita. El talento se hizo presente más allá de los años. La voltereta llegó con el servicio de Nani, que fue rematado de cabeza por Cafú para concretar el 1-2 en la pizarra. El siguiente en hacerse presente fue Vinicius Jr., quien de derecha definió el 2-2 con samba y todo incluido, muy al estilo de Dinho. Más tarde Cafú y Rivaldo se conectarían, este último disparó desde fuera del área para vencer al arquero René Higuita, un auténtico pase a la red. Vinicius es de los que mayor movilidad tenían por la banda, era el claro referente al ataque, en un momento se enfiló hacia la portería rival, traía marca, así que enganchó, esperó a que Dybala llegara al manchón de penal y la sirvió para que el argentino amagara con disparar, con lo que el arquero se venció y así remató con tranquilidad para poner el 3-3. Lo que se estaba viviendo en Miami era una fiesta de goles, la sonrisa del fútbol tuvo otros tantos destellos, poniendo pases bombeaditos, conduciendo el balón con mucha categoría como tantas veces lo hizo, e incluso Vini en un momento quiso emularlo con un pase en el que volteaba hacia un lado y tocaba el esférico hacia el otro, pero erró en su intento. Todavía en el primer tiempo Trezeguet hizo un disparo, el cual Higuita rechazó, pero cuando parecía que se colaría a la red, el arquero colombiano tuvo un reflejo felino para evitar el gol, aunque ya no pudo hacer nada con el contrarremate que le daba ventaja a los amigos de Roberto Carlos por marcador de 4-3. Las anotaciones siguieron llegando por doquier, el 4-4 llegaría con una gran definición luego de un servicio a profundidad, después Mariano Díaz pondría arriba nuevamente a la escuadra que acompañaba a Roberto Carlos y luego Iván Zamorano puso el 6-4 con un extraordinario remate de palomita. A René no le quedó más que ser un espectador más. El mismo Bam Bam haría su doblete para poner la cifra de 4-7. Nasty Nash también mostraría sus dotes como centro delantero y firmó el 4-8, en lo que ya era una paliza, hasta que llegó Kurani para descontar y hacer el quinto para la causa de los amigos de la sonrisa del fútbol. Para el segundo tiempo el show de Ronaldinho iba a continuar con un tiro libre que estuvo cerca de terminar en la red. En otra jugada, Babel quedaría en mano a mano frente al arquero Conte y el de la casaca amarilla recortó al guardameta para poner el 6-8. Luego Dinho nuevamente se robaba el show con un pase bombeado al área que penosamente no terminó en jugada de peligro. Más tarde, Cafú haría el noveno gol de la escuadra azul. Tras un pase al espacio por parte de la niña Ariana dos Santos, definió para poner su doblete de la noche, pero Chat 85 respondería con un gran gol para poner el 7-9. Posteriormente Vinicius haría el 10-7, luego Tigre Falcao pondría el 11-7, la respuesta por parte del equipo de amigos de Dinho no llegaba, hasta que Gabriel Rodríguez dos Santos se sacó una gran jugada de fuera del área y luego disparó colocado a la base del poste para hacer el octavo de su causa. Se marcó una pena máxima y 8-5 desde los 11 pasos puso el noveno en la pizarra para la escuadra amarilla. En los minutos finales llegó un gran remate de Kurani para colocar el 10-11. Parecía que el empate se podía dar, pero finalmente llegó uno más a la cuenta de los amigos de Roberto Carlos, colocando cifras definitivas de 12-10. Una auténtica feria de goles que todo el público disfrutó en Florida.
Es momento de viajar a Monterrey, Nuevo León, donde se disputó un partido entre leyendas de la selección mexicana y leyendas de la FIFA como una fiesta de cara al próximo Mundial de 2026. El Gigante de Acero será uno de los escenarios para la justa mundialista, pero la noche del 20 de septiembre de 2024 recibió a figuras de talla internacional como Andrea Pirlo, Djorkaeff, Didier Drogba, Xavi Hernández, Alessandro Del Piero, entre otros, mientras que el cuadro tricolor tuvo entre sus elementos a Osvaldo Sánchez, Luis Hernández, Oribe Peralta, Guille Franco, Jared Borghetti, Miguel Ayun y demás referentes. Apenas habían pasado 2 minutos del cotejo y Gianluigi Buffon cometió una pifia, se giró hacia atrás pero Luis Hernández le ganó la posición y remató a puerta, pero milagrosamente dio en el poste. La escuadra visitante tuvo en los pies de Forlán el primer remate a la portería de Jorge Campos, quien se lanzó adecuadamente para mandar la redonda a tiro de esquina. De inmediato el acapulqueño empezó a hacer bromas, pues enseguida de su atajada hizo la señal como pidiendo su cambio, pero esto obvio que era un chascarrillo, como lo que acostumbra decir las veces que lo hace de narrador de partidos. El equipo mexicano en un par de ocasiones probó con tiros desde fuera del área, pero Buffon contuvo sin mayores problemas, mientras que Del Piero también buscaba clarear a Jorge Campos, pero el colorido guardameta se quedó con la de Gajos sin sorpresas. Posteriormente atajó un remate de cabeza de Didier Drogba y un contrarremate de Puyol. Jorge comenzaba a mostrar su imbatibilidad. La respuesta de los locales llegó con una volea de Luis Hernández, pero Gianluigi atajó perfectamente. La pizarra se movió en el minuto 18 con un golazo de Andrea Pirlo para vencer al portero Osvaldo Sánchez, quien para ese momento ya había entrado de cambio. 5 minutos después llegó la respuesta del cuadro tricolor, pues en una descolgada, Layún sirvió un pase para Paul Aguilar, este remató a puerta pero la defensa rechazó, el balón quedó con Oribe Peralta, quien la sirvió a Hernández para que la empujara a la red y empatara los cartones. Luego Andrea Pirlo casi le repite la dosis a Osvaldo Sánchez, pues el italiano sacó un disparo sensacional que dio en el travesaño. Cuando se cumplieron 30 minutos, Catitzel García finalizó el primer tiempo. El desgaste se estaba haciendo presente en algunas leyendas, aún tomando en cuenta que no se jugó en la cancha completa. Para el complemento, Trezeguet tuvo una oportunidad de poner en ventaja al cuadro de la FIFA, pero su remate lo mandó a la tribuna. Minutos después, Layún haría un excelente remate de cabeza para darle la ventaja a México, aunque enseguida llegó la respuesta del cuadro visitante por medio de Rosario, quien con categoría definió ante la salida de Osvaldo. El Guille Franco y Kikín fabricaron una jugada para volver a darle la ventaja a los locales, pero no pudieron concretarla. A 5 minutos del final llegó una pincelada por parte de Djorkaeff, quien vio adelantado al guardameta mexicano y la puso cuchareadita para clarearlo. Un verdadero golazo que provocó los aplausos de Xavi, así como de toda la tribuna del Gigante de Acero. De inmediato llegaron a la mente recuerdos trágicos, pues ver a Osvaldo siendo espectador de un golazo nos hizo recordar aquella anotación de bandera tan dolorosa frente a Argentina, la cual salió del botín de Maxi Rodríguez en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Cuando la derrota parecía inminente, apareció el factor sorpresa. Jorge Campos, ahora como delantero, recibió un pase de Luis Hernández y el acapulqueño sentenció el empate. Este partido iba a tener definición por la vía de los penales. El primero en cobrar por parte de los de casa fue Luis Hernández, quien tiró con potencia para asegurar, pero si hablamos de garantías, llegó Pirlo para poner el 1-1 en la tanda desde los 11 pasos. Oribe Peralta anotó el segundo para México, Djorkaeff puso el 2-2. Llegó el turno de Guille Franco, quien tiró horrible, pero Julio César le salvó la planilla al poner suavemente la mano y el balón terminó en el fondo. Drogba pondría el 3-3 con un cobro con mucha calidad. Llegó el turno de Miguel Ayun y sí, todo es culpa del Ayun. Su cobro fue atajado y se convirtió en el primero en fallar por parte de los locales. Luego vendría Xavi Hernández para darle la ventaja a las leyendas de FIFA. Borghetti vendría a ejecutar por el centro para acercar a su equipo y mantener viva la esperanza, pero finalmente Del Piero llegó a cobrar con tranquilidad por el centro, engañando por completo a Osvaldo Sánchez y sellando el triunfo de los visitantes. Fue un partido que dejó un gran sabor de boca, una gran celebración como antesala al Mundial del 2026. Ahora vamos con un partido que tuvo varios factores muy interesantes en cuanto a la reunión de leyendas del fútbol. La primera es que se llevó a cabo en el mítico estadio de Maracaná. La segunda es porque fue disputado para recaudar fondos para los damnificados por las devastadoras inundaciones del sur de Brasil. Y el tercer gran motivo es que en este encuentro pudimos ver uno de los goles más bonitos del 2024. Las estrellas brasileñas se dividieron en dos equipos mixtos, Unión y Esperanza. Una vez más la sonrisa del fútbol fue protagonista y el eje para la construcción de juegos
juego de su equipo. Apenas a los 6 minutos del partido, Ludmila da Silva, con una gran definición ante la salida del guardameta, se hizo presente para poner el 1-0 a favor del equipo Unión. Llegó el empate por conducto de Nené, quien engañó al arquero y definió al poste más cercano. Luego vendría un golazo por parte de Alessandro para colocar en la pizarra el 1-2 en favor del equipo Esperanza. Adriano pondría el empate a 2 con una gran definición, como tantas veces le vimos ese gran toque de balón. Luego vendría una pincelada por parte de Diño. Tras un centro controló con la pierna y se aventó una chilenita. Al minuto 27 Diego pondría el 3-2 a favor del equipo Unión. Nuevamente Gaucho hizo emocionar a la tribuna al cobrar un tiro libre y poner su disparo en el travesaño, pero por fin al minuto 40 Diño se encontró con el gol. Luego de una extraordinaria pared, el astro brasileño definió para colocar el 4-2 en el marcador. Para el segundo tiempo el cuadro de Esperanza se fue con todo a buscar goles. La primera oportunidad llegó con un remate al poste, luego vendría un riflazo de Cafú para poner un golazo y descontar, pero al minuto 19 del complemento el mago lo hizo de nuevo. Estando en el área, Ronaldinho controló con el pecho y sin dejar caer el balón remató con una tijerita para ponerlo en la red. Un golazazazo, todo el Maracaná estalló de alegría y cómo no, Diño, su alegría y su espectacularidad se hicieron presentes. Más tarde aparecería el artista musical MC Dorrodo para hacer el cuarto y acercar a su equipo en la pizarra, hasta que a poco menos de 5 minutos del final, un golazo firmaría el empate. Cafú metería un centro y Amaral remató de tijera de forma espectacular para ponerla en el ángulo. Uno de esos golazos con el que siempre soñamos meter algún día en el Maracaná, brutal. Finalmente así quedó este cotejo que dejó buenas sensaciones y lo mejor es que fue para ayudar a quien tanto lo necesita. Otro gran partido de leyenda se vivió cuando Del Piero y Davids reunieron a varios amigos para volver a la cancha. Algo que llamó mucho la atención fue ver a Sneijder, quien se le vio bastante diferente, con unos kilos de más. Aún así dio muestra de su talento con su extraordinario toque de balón. La primera anotación de la tarde llegó por parte del equipo rojo. Llegaría un buen centro que Fernando Morientes empujó a la red luego de que el arquero Diego López se quedara en el primer poste. Vendría un disparo de Del Piero sin mayor peligro, pero el italiano volvería al ataque por la banda, metió un centro y Simao la mandó por arriba de la portería. Cuando se cumplieron 14 minutos, Ray Phillips condujo el balón, sirvió para Davids, este la regresó a Phillips, pero el guardameta atajó. Se cobró el tiro de esquina y Fellaini con un remate de cabeza puso el segundo para el cuadro rojo. El equipo rival siguió intentando con Del Piero, quien orquestaba el ataque pero aún no lograba hacerse presente en el marcador. Fue hasta que Javier Saviola quedó en mano a mano con el guardameta Dida y este le cometió falta. Llegó la marcación desde el punto penal y fue Del Piero quien por fin pudo descontar para su equipo. Minutos después el 10 italiano conectó con Simao y este puso un centro que Saviola mandó a guardar a la red, con lo que se empató el partido. Inesperadamente el cotejo fue interrumpido cuando un aficionado ingresó al terreno de juego para pedirle una foto a Del Piero, quien con tranquilidad le cumplió a su fan con una sonrisa. Enseguida otro espontáneo entró al campo, pero este no tuvo suerte. Volviendo a las acciones del partido, el conjunto rojo se fue al frente cuando Davids mandó un gran servicio para Morientes, quien ante la mala salida del guardameta definió para hacer el 3-2. La respuesta vino cuando Mendieta cuchareó el balón para pasársela a Saviola, quien en el área sacó el disparo, pero Dida atajó y el contrarremate no pudo terminar en gol. Más tarde Sneijder demostró su calidad y esa técnica depurada con un tiro desde fuera del área que lamentablemente para su causa dio en el travesaño. Este partido tuvo de todo, incluso una lesión, pues David salió del encuentro luego de quejarse del codo o brazo cuando Simao pasó cerca de él intentándole robar el balón. El equipo vestido en color negro seguía intentando empatar, pero sus esfuerzos no rendían frutos. Luego vino una pena máxima a su favor cuando Dida se llevó puesto a Juan Pablo Sorín. Sí se cobró, pero Dida se quedó con la de Gajo sin mayores inconvenientes. Tan solo un minuto después llegó una nueva oportunidad desde el tiro de esquina, el cual cobraron con rapidez. Saviola recibió en el área, metió el centro para que Miranda la bajara de pecho y definiera el 3-3. Con esta igualdad en la pizarra, la definición iba a llegar por la vía de penales. El primero en tirar fue Sneijder, engañando al arquero y definiendo pegadita al poste. Vendría el turno de Miranda, quien eligió el mismo lado para poner el 1-1. Ray Phillips fue el siguiente y lo cobró pésimo, sin fuerza ni colocación para que Diego López lo atajara. Llegó el turno de Cissé, quien metió un derechazo que ni Dida vio pasar para darle la ventaja a su equipo. Georgios Karagounis tranquilamente acertó para los rojos. Luego vendría Saviola, pero Dida sacó un manotazo para atajar ese disparo. Fellaini tiró con mucha calidad para anotar. Simao
Simao también ejecutó de gran forma. Van Basten haría lo propio y vendría el turno para el hombre de los reflectores, Alessandro Del Piero, quien con un fino toque lo mandó a guardar. El siguiente para los rojos fue Lukunku, quien la mandó a la fila 46 de la tribuna. Mendieta también erró gracias a una buena tajada de Dida. Al final llegaría otro disparo erróneo para los rojos y Thiago anotó el del triunfo para el equipo de Del Piero. Con esto le pusieron fin a una noche redonda en la que se reencontraron viejos amigos. Hasta aquí llegamos con este recuento de partidos de leyendas. ¿Qué otro partido recuerdas de este calibre para contemplarlo en una segunda parte? Te leeremos en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces, así como activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por las apasionantes historias deportivas.